Vamos con Pablo el apóstol, ¿qué les parece? Fuerte el aplauso a Cristo, católicas. ¡Que vive! ¡Un grito de alegría! Sí, Señor. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente y ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. ¿Quién vive? A ver, un grito como las mexicanas. Una vueltita. Los hermanos en Damasco todos estaban orando porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todas las pecadoras, de las cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, conmigo en este día, acompañándonos. Gracias, de verdad se los agradezco de corazón. Este día, día 1 de noviembre, lunes 1 de noviembre del 2021. ¿Qué se celebra en este día? ¿Alguien por ahí que nos esté mirando? ¿Qué se celebra en este día? A ver, que nos digan por ahí. ¿Qué se celebra en la iglesia en este día? A ver, alguien, pónganle, ¿sí? Hoy se celebra en la iglesia, se recuerdan. Día de Todos los Santos, por ahí puso Jimena. Gracias, Jimena, gracias por estar ahí al pendiente. Hoy se celebra el Día de Todos los Santos, se recuerdan. Por eso es que el día de hoy empezamos con esta alabanza, con esta canción, recordando a San Pablo, ¿sí? San Pablo, el apóstol para los paganos, el apóstol que nos llevó a nosotros, nos trajo el evangelio, la buena nueva, ¿sí? La buena noticia de salvación de parte de Dios. Así que por eso comenzamos pues con esta canción a San Pablo, recordando a San Pablo. Me gusta a mí su vida de San Pablo, la estudio y cada vez que la estudio me entusiasma más y me da fuerzas, me da energía, me da la convicción de mi fe. San Pablo, ¿sí? El perseguidor de los cristianos y que al último fue el apóstol que llevó el evangelio a los paganos, ¿sí? Hablando siempre claro. San Pablo no andaba con medias tintas, ¿sí? Yo siento que me identifico con San Pablo, por eso sigo a San Pablo, por eso
en este día los recordamos a todos los santos. Usted a quién recuerda, usted qué santo es su devoto, de qué santo es devoto, de qué santo usted, con qué santo se identifica. Póngalo ahí, póngalo, ¿sí? Yo, San Pablo, ¿sí? Pedro también, claro, Pedrito, ese Pedrito, metía la pata cada rato, con eso también me identifico yo, no crean que no, ¿sí? Pero bueno, ellos los recordamos porque ellos ya dejaron huella en el mundo, dejaron huella en esta tierra. A eso estamos llamados usted y yo. A eso estamos llamados, queridos hermanos, a dejar huella en el mundo, huella de Cristo. ¿Sí? Estamos llamados a predicar a tiempo y a distiempo, dice San Pablo, allá a Timoteo. Así que bien, queridos hermanos, pues les damos una vez más la cordial bienvenida. Gracias y un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, muy buenas tardes. Gracias te damos a esta hora porque nos regalas, Señor, este don maravilloso de la vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más al pie del cañón, queriendo llevar a nuestros hermanos tu palabra, queriendo llevar a tus hermanos, Señor, darte a conocer, queriendo llevar fuerza, fortaleza, convicción de su fe, que cada día crezca más, para que podamos ser verdaderos cristianos. Señor, te pedimos humildemente que derrames tu espíritu en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean todos bienvenidos una vez más a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos rapidito porque el tiempo se gasta, se va rápido y hay que aprovecharlo. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de las novedades. Queridos hermanos, hoy el mundo está lleno de novedades, ¿cierto o falso? ¿Ustedes qué opinan? Novedades, de algo novedoso, de algo diferente, de algo extraordinario, de algo que dices, oye, eso está fuera de serie. Pero lo más triste, ¿sí? Eso lo podemos ver el mundo está lleno de novedades, de todas las cosas novedosas, día a día. Pero, queridos hermanos, las novedades en la iglesia, ¿sí? Las novedades en la iglesia, por eso titulamos el tema del día de hoy, novedades en la iglesia, ¿sí? Hay muchas cosas, queridos hermanos, que necesitamos nosotros estar al pendiente. Necesitamos conocer, porque si no conocemos, hermanos, nos vamos a equivocar, ¿sí? Nos vamos a equivocar. Así que tenemos que estudiar, saber lo que enseña el catecismo en la iglesia y más que nada también la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esas novedades dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que enseña? ¿Que eso es normal? ¿Eso debe de ser? ¿Debe de estar cambiando las cosas? Las novedades, tiene que haber novedades en la iglesia para que podamos ver las cosas diferentes, más bonitas, para que podamos sentir, para que podamos expresarnos. ¿Sí? Vamos a ver, miren. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Sencillo. Yo les digo esto porque yo no sé si ustedes saben, ya lo han visto, no voy a hablar de nada escondido, es algo que ya está en los noticieros, solamente que no sé si ustedes lo sepan, ¿sí?
en este mes pasado de octubre, ya miren, gracias a Dios, ya entramos a noviembre. Ya llegamos, ya estamos hablando del mes pasado de octubre. ¿Cómo es, no? El mes pasado de octubre, en Alemania, bueno, la iglesia en Alemania ha dado últimamente, en estos últimos meses, mucho. No vamos a decir mucho de qué hablar, sino deja mucho que desear. ¿Sí? Realmente se ha ido por un camino lejos de la palabra de Dios, lejos de la enseñanza de Cristo, lejos de eso. Y son personas que están en la iglesia, son personas de la iglesia, son personas encargadas de la iglesia. Son personas encargadas de la iglesia. Y ahorita me cayó aquí en mi cabeza una cita bíblica, a ver si la anoto, si no se me pasa. A ver. 21:15. A ver si no se me pasa. Si no, ¿por qué digo esto? Porque esta cita se me cayó ahorita. El Señor sabe por qué. Estamos viendo pues que las cosas en la iglesia, hay novedades muy seguido. Últimamente con esto del color verde donde quiera, ¿sí? Buscando la forma de la ecología, entre comillas, ¿sí? Preocupados por el mundo, por la tierra, ¿sí? Preocupados por eso. Y tan preocupados por el mundo, tan preocupados por la tierra, tan preocupados por el planeta, que de repente empezamos a predicar más de esas cosas creadas, ¿sí? Creadas. Predicamos y hablamos y enseñamos y buscamos la forma de meter esa enseñanza hasta por los poros del ser humano y dejamos a un lado lo más importante, que es al Creador. Que es al Creador. ¿Sí? San Pablo lo dice allá en Romanos 1:25. Estamos mirando que las cosas están horribles. Están pasando muchas cosas en la iglesia. Esa no es un secreto. Solamente un ciego no ve. ¿Sí? Pero bien dice el dicho que no hay más ciego no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es. Están pasando muchas cosas. Se está dando mucha importancia y no quiero decir con esto que no sea importante. Claro que es importante. Tenemos que cuidar. ¿Sí? Pero una cosa es cuidar y otra cosa es de repente dar un paso a la idolatría. ¿Sí? A la idolatría, ¿sí? A la madre tierra. Cuidado. Cuidado, la madre, la tierra no es madre, la tierra es creación de Dios. Padre es Dios, ¿sí? Al rato vamos a decir el Padre fuego, porque purifica, vamos a decir el Padre fuego, al rato vamos a decir el Padre aire, el oxígeno, el viento, y por ahí nos vamos a empezar a distorsionar con palabras muy suaves, muy bonitas, muy novedosas, ¿sí? Muy novedosas. Y cuidado, eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Dice allá Romanos 1:25, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. ¿Sí? Se convierte en tinieblas, su inteligencia se queda a obscuras. ¿Y todo por qué? Por no haber rendido honores
al verdadero Dios, a quien de verdad le corresponde el honor y la alabanza. A Dios. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben. Si no saben, ahorita lo van a saber. En Alemania y este sínodo de la Amazonía, ¿qué es un sínodo? ¿Alguien sabe de los que están por ahí qué es un sínodo? ¿Sí? Lo vamos a nombrar con palabras en español, pues acomodadas a nuestro lenguaje. Un sínodo es una reunión de obispos, ¿sí? Que miran la necesidad del pueblo, según la necesidad del pueblo, según. Cuando yo creo que ellos deben de saber cuál es la necesidad del pueblo. ¿Por qué? Es fácil, fácil. Yo no entiendo por qué o de qué forma un obispo, un encargado del rebaño de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, no puede ver lo que se necesita en la iglesia. Yo no entiendo cómo. Está facilito. Facilito. Mirar. El Señor Jesús cuando andaba predicando, dice que miró a la gente como ovejas sin pastor. Y hoy por hoy, así estamos. Así estamos. ¿Cuántas personas? Miren, ¿cómo no se van a dar cuenta? ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es más predicación de la palabra de Dios, más dar a conocer a Dios, buscar la forma de llegar a Dios, ¿sí? De buscar, es más, llevar el evangelio de Dios. Eso es todo. Hablarlo como Dios lo enseñó, como Jesús lo enseñó. Por ejemplo, un obispo no se va a dar cuenta, un párroco no se va a dar cuenta cuántas hostias se consumen por semana. ¿Cuántas hostias se consumían hace 50 años y cuántas hostias se consumen hoy? ¿Cuántas hostias? Los seminarios, ¿cómo estaban de llenos hace 50 años atrás? ¿Sí? Hace 60 años. Religiosas, los conventos. ¿Y ahora? No hay seminaristas. ¿Qué ha sucedido? Todavía van a buscar los obispos a ver cuál es la necesidad del pueblo. ¿No será que le quieren complacer al pueblo? Dizque, entre comillas, sus necesidades. Tenemos que estar atentos a esa información, queridos hermanos. ¿Sí? Ese es un sínodo donde se reúnen los obispos para ver, ya les dije, las necesidades del pueblo, ¿sí? A cómo hacer para llevar más, de alguna u otra manera la palabra de Dios, darla a conocer. Cristo dijo, vayan allá en Marcos, a ver dónde anda, Marcos 15, Marcos 16, 15, ¿sí? Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Sí? El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Sencillo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de los miembros de la iglesia? ¿Cuál es la misión del Papa? ¿Cuál es la misión de un obispo? ¿Cuál es la misión de un cardenal? ¿Cuál es la misión de un sacerdote, de un párroco que es sacerdote? ¿Cuál es la misión de un diácono? ¿De la religiosa, del religioso? ¿De un laico? ¿De un bautizado? ¿Cuál es? Sencillo. Predicar la palabra de Dios. Predicar. ¿Sí? El que crea. Dice, ¿para qué es? Para que crea. No dice, vayan y pídanles opinión. No dice nuestro Señor aquí en su palabra en San Marcos
16:15 no dice, perdón, no dice, vayan y mezclen las ideas de su cultura. ¿Ya? No dice eso. Dice, vayan y prediquen, enseñen, para que crean. Es libre. No se va a obligar. No es obligado. Es libre. Vayan, prediquen. El que crea, se bautice, se salvará. No dijo, vayan y pídanles opiniones. Allá en Mateo, ¿dónde anda Mateo? Por acá está. Mateo 28. ¿Sí? Agarren su Biblia, queridos hermanos, los que están por ahí con nosotros. Mateo 28, el 18 al 20. Vamos a ver si les dijo, vayan y pidan opinión. Vayan, pregunten. Pregunten. A ver si ellos quieren o a ver qué es lo que quieren. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, la misión de la iglesia, ¿sí? La misión de los miembros de la iglesia es enseñar, ¿sí? Enseñar, esa es la misión. No hay otra. Enseñar. No es de pedir opinión. Cristo no pidió opinión. En ningún pasaje que yo sepa, en ningún pasaje de los evangelios menciona que Cristo pidió opinión. No pidió opinión. Por ejemplo, ¿dónde vamos? A ver, ¿cuál cita? ¿Cuál de todas? Por ejemplo, San Juan, el Evangelio de San Juan 6:66. ¿Sí? En el 6:51, del 51 al 57, hablaba del pan de vida. Que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. ¿Sí? De eso estaba hablando. Pero allá en el 66 dice que a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Dejaron de seguirlo. Ya no quisieron seguirlo. Y Jesús, bien preocupado, fíjense, él se retractó de lo que dijo. ¿Eso haría? Se retractó y dijo, a ver, espérense, vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo, vamos a ponernos de acuerdo. Pues es que Dios Padre me envió a mí para que sean ustedes salvos. Vengan, vamos a buscar la forma de que ustedes se salven. Me voy a acomodar a su idea, a sus gustos o a sus gustazos. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Jesús le preguntó, ¿quieren marcharse también ustedes? O sea, que de esos discípulos que antes atrás, ¿verdad? Dice que eran 4,000, 5,000, que no creyeron, que se alejaron de él. A Jesús no le importó, no le dijo, oye, espérense. No, al contrario. Jesús se dio la vuelta y les dijo a los que estaban ahí, a los 12 nomás que les quedaban, ¿quieren marcharse también ustedes? O sea, que al Señor Jesús no le importa si se va el que se quiera ir de su iglesia. No le importa. ¿Por qué? Porque no va a decir, ok, pues mira, no te preocupes.
no hay problema. Con tal de que estés aquí en la iglesia, mira, tú puedes vivir macho con macho, hembra con hembra. Ustedes saben, las palabras hay que cambiarlas porque ya, según, entre comillas, libertad de expresión hay en Estados Unidos, en México y en el mundo entero. Bueno, en algunos países no, ¿verdad? Por ejemplo, países aquí cercas como Cuba, Venezuela, y ahorita en Centroamérica, ¿sí? No hay, pero supuestamente aquí sí hay. Mentira, eso es puro cuento, ¿sí? Cristo dice, es hombre y mujer, punto. Ah, pero como yo quiero que estos pobrecitos, ¿cómo crees que se van a sentir mal? Pues es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios no es idiota. Punto. ¿Mm? Punto. Por otra cita. Otra cita. A ver si me acuerdo. Parece que es Mateo 19. Mateo 19. A ver. Ay. Aquí está, Mateo 19. Cuando les preguntaron, allá Mateo 19, 3, incluso esto acaba de pasar ahorita en estos días, este evangelio esto está ahí en San Lucas. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído? ¿No han leído? ¿No han leído? Hermanos, a veces o siempre nosotros dejamos, permitimos, hacemos cosas, ¿sí? Por ignorancia. Dice el Señor, ¿no han leído? ¿Para qué son las Escrituras? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para leerla. Para leerla. ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. ¿No han oído eso, orejones? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero entonces dice, los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? ¿Por qué? Es que Moisés quiso darles por su lado. Moisés quiso darles por su lado. Miren, aquí lo dice. Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió. Mas no esa es la ley de Dios. Por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera de caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio. Punto. Jesús no les dijo, a ver, vamos a echarlos a votaciones, ¿ustedes qué opinan? Tanto fue así, Cristo fue así radical en eso, en su enseñanza, en la doctrina, en lo que le había encargado el Padre. Tanto fue así que los discípulos allá en el versículo 10 les dicen, los discípulos allá en el versículo 10 les dijeron, los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. O sea, dijo Jesús, esto es así, gústele a quien no le gusta. ¿Lo agarras o lo dejas? Punto. Pero ahora vemos, queridos hermanos, que en la iglesia está habiendo movimientos fuera de la palabra de Dios. Eso es a lo que yo me refiero. Novedades, cosas novedosas. Cosas novedosas. Tan novedosas como que también algunos sacerdotes
han dejado la iglesia por casarse. ¿Eso está mal? No, no está mal. No está mal. Incluso la iglesia les da el permiso. Claro, ¿te quieres casar? Aquí está, órale. Dejas tu ministerio. Porque bien lo dice el Señor, no puedes servir a dos amos. No puedes servir a dos amos. Sinceramente, yo me pongo a pensar, yo estoy casado y yo me pongo a pensar y digo, imagínate que yo quisiera ser sacerdote o que yo fuera sacerdote con mi matrimonio, ¿sí? Con mis hijos en la escuela, con las reuniones en la escuela, o sea, no iba a estar fácil. Si así, yo aquí miro al sacerdote que está con nosotros, al padre Pedro, se hace pedazos el pobre hombre, que va a confesar allá, que va a ungir a tales horas de la madrugada, y que va para acá, y que va para allá, y que va a bendecir una casa, y que va a platicar con alguien por ahí de repente, que anda descarrilándose, que para acá. Imagínate. ¿A qué horas iba a tener tiempo de atender a la mujer? ¿A qué horas? Entonces Jesús le contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Antes de que sean sacerdotes, estudian mucho tiempo, ¿sí? Y si hay algún seminarista que quiera mejor casarse, pues que se case, pero que no vaya a embarrar, a seguirla embarrando, a seguir regando el tepache. Que se case, mejor que no sea sacerdote, mejor que sea un buen laico, un buen cristiano, un laico comprometido con su esposa, sus hijos, su familia. Es mejor, 1000 veces mejor, ¿sí? Entonces, pues estamos mirando que las novedades en la iglesia, por ejemplo, queridos hermanos, otra novedad reciente en este mes de octubre, es allá en Alemania, de lo que les venía diciendo, hacer un altar dentro de la iglesia para celebrar la Eucaristía, un altar de pura tierra, de pura tierra, y pues al rato va para afuera, ¿verdad? Toda esa tierra. Es que los obispos, los sacerdotes, ¿acaso ellos no están preparados para saber que un templo se consagra y el altar es sagrado? ¿Sí? Ahí está en las Escrituras. ¿O será lo que acabamos de leer, lo que dice allá el Señor en San Mateo capítulo 19? ¿No han leído? ¿No han leído, dice? Tal vez no han leído la palabra de Dios. ¿O qué sucedió? ¿En qué seminario, qué obispo los ordenó? ¿Cómo eran sus estudios? O sea, para mí dejan mucho que desear. A ver, ¿cómo eran sus estudios? ¿Cómo pasaban de calificaciones? ¿Cuáles eran los exámenes que les hacían? ¿Qué era lo que les enseñaban? ¿O ya entran al seminario ya con esa idea? ¿Y acaso el obispo, antes de ordenarlos, no está en oración para poder discernir, mirar los maestros también, que son sacerdotes, mirar, ver el seminarista que tiene las intenciones de trabajar para Dios? El lugar del templo es santo, es sagrado. El cuerpo de Cristo no se puede poner en cualquier mesa, no se puede poner en cualquier cosa, no, Señor. Si ellos van a consagrar, el altar queda consagrado. Pero ahí les digo, son novedades. Novedades. Hace 3 años estaba mirando un video de Alemania también. Tiene 3 años este video. Que hicieron un baile, ¿sí? En plena misa.
con el párroco enfrente, ahí. Varias chicas, como unas 10, 12, todas con chiquifalda, ¿sí? En la iglesia, queridos hermanos, en el templo. Ay, Fidel, ¿por qué te escandalizas? Bueno, mira, si quieres andar así, vete a la playa, no hay problema, allá en la playa. Pero que sepamos que el templo es sagrado, queridos hermanos. Esa es la importancia que tenemos, que nos tiene que meter aquí en la cabezota. Que el templo de Dios es sagrado. ¿Y los líderes? Los líderes de la iglesia. Yo me pongo a pensar, yo digo, si yo digo aquí una herejía, una burrada, yo aquí, herejía, que no es doctrina de la iglesia, ¿me habrían de llamar la atención a mí? ¿Cómo podrían hacerlo cuando los meros líderes de la iglesia, los encargados, los pastores, están haciendo payasadas? Incluso en ese video, hasta nariz de payaso le pusieron al párroco, al diácono, hablando panflinadas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué está sucediendo? Todo esto son novedades, ¿verdad? Y decía el diácono, no, pues es que hace una iglesia más liberal, más abierta, que acoja a todo mundo. Así. Es que la iglesia ha acogido a todo mundo. Es que la iglesia está abierta para todo el mundo. ¿Quién dijo que estaba cerrado? ¿Quién dijo que las puertas de la iglesia o la iglesia en sí es exclusiva? No. Por eso es católica, porque es universal, es para todo el mundo. Pero para toda la persona que quiera apartarse de, ¿sí? Para toda la persona que quiera apartarse de. Ahí en ese video estaba un protestante, un pastor protestante que le dieron la comunión hace 3 años atrás. Hemos visto por allá en Argentina algo parecido. Pero esto ya no es nuevo. Eso ya de hace 3 años, imagínense. Si ellos no creen que Cristo está en la hostia consagrada, no creen. ¿Cómo es posible? Entonces dice uno como laico, ¿qué está sucediendo? ¿No los pastores son los que deberían de estar más enamorados de Cristo? Eucaristía, porque es el culmen de nuestra fe. ¿No debería de ser así? ¿O no debe de ser así? ¿No ellos son los que deben de enseñarnos a nosotros el respeto que debemos de tener para la Eucaristía? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué está sucediendo? Hay muchas novedades, ¿sí? Hay muchas novedades, queridos hermanos, que están sucediendo en la iglesia. ¿Ya cuánto tiempo ya tiene que esto se está saliendo del, ¿cómo se le llama? Del cauce, un arroyo, del cauce del arroyo, se está saliendo ya. ¿Por qué el Papa, que tiene la autoridad, por Dios, no por un hombre, por Dios, por qué no se ha pronunciado sobre esas cosas? ¿Por qué? Miren, allá en San Juan 21:15, San Juan 21:15, es donde el Señor le deja como primero a los obispos, ¿sí? Apaciéntalos, dice. Allá en Juan 21:15, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús les dijo, apacienta mis corderos. Se refería a sus obispos, a los apóstoles. ¿Y por qué digo que a ellos? Porque corderos, ¿sí? No dijo corderas, dijo corderos. Y ya cuando dice ovejas en el 16, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas.
Y ya en el 17 vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Pero primero les dejó encargados a los apóstoles. ¿Y quiénes son los que fungen como apóstoles? Pues los obispos, ¿sí? Los obispos, los sacerdotes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se han pronunciado? ¿Por qué ese silencio total? ¿Por qué? Entonces hay muchas cosas novedosas. Tenemos nosotros que estar bien claros de lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Muchos también hablan de la obediencia que tenemos que obedecer. Sí, está bien, hay que obedecer, así es. Así es. Pero si conoces las Sagradas Escrituras, si estudias los Evangelios, te darás cuenta que ningún evangelista escribe algo que contradice la moral. No, Señor. Hay un santo que dice, no me acuerdo el santo, y lo voy a investigar, lo ando buscando, que dice la obediencia termina, ¿sí? La obediencia termina donde se acaba la moral. Así. Incluso dice la obediencia al obispo termina donde se acaba lo moral. Voy a buscar eso, a ver qué santo. Yo lo escuché y sé qué santo es San Maximiliano Kolbe, ¿sí? San Maximiliano Kolbe. Ahora voy a buscar el lugar donde lo dijo, ¿sí? Dice, la moral termina, la obediencia termina hasta donde termina la moral, ¿sí? Donde la moral ya se salió fuera de cauce. Aquí sí no. Imagínate que te diga tu obispo, tírate el 5º piso de cabeza. ¿Te vas a tirar por obedecer? Incluso al Papa. ¿Te vas a tirar? No, ¿por qué? Porque eso no está fuera de cauce. O sea, eso lo podemos mirar fácilmente. Si dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Allá en Génesis 19, ¿qué sucedió con esas 2 ciudades que eran prostitutas, que eran homosexuales, que eran, un desbarajuste? ¿Qué sucedió? Dios las quemó. Mandó quemar esas ciudades. ¿Sí? Por el pecado, tanto pecado. No quisieron obedecer, no quisieron cambiar. Si dice en la palabra de Dios que eso es aberrante ante los ojos de Dios, ahí en el libro del Deuteronomio también lo dice, Deuteronomio, ¿sí? 18. Macho con macho es aberrante, hembra con hembra es aberrante ante Dios, horrible, ¿sí? Porque lo diga un obispo, no, pues es que lo dijo mi pastor y yo tengo que ir a aceptar, a estar todos juntos. No, Señor. Que reciban la bendición del sacerdote como un matrimonio. No, Señor, eso no lo dice la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, queridos hermanos. Si no, vamos a fracasar, vamos a terminar. Vamos a terminar, así de sencillo. Perdemos. Dice San Pablo en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Dice San Pablo. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con quién quiero quedar bien? Quiero quedar bien con mi sacerdote, con mi obispo, con el máxima autoridad. ¿Sí? Yo voy a entrar a lo que ellos están diciendo. A ver, espérate tantito. ¿Es uno idiota? ¿Tonto? ¿No puedes captar lo que dice la palabra de Dios? ¿O será que, como dice Mateo 19, no han leído? ¿No han leído? Dice. Por eso necesitamos, queridos hermanos, nosotros leer y conocer. Allá en Colosenses 2:8 dice, cuídense que nadie los engañe con sabidurías o cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas,
pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Cuídense. Tenemos que mirar lo que dice Cristo. Dice allá también en la primera carta de Juan, capítulo 5, si no me equivoco, por ahí está, la primera carta de Juan. Dice, examinen los espíritus. A ver, vamos a examinar qué es lo que está diciendo mi obispo. ¿Qué es lo que ¿A qué me está invitando? ¿A pecar? ¿A ir en contra de Dios? A ese no lo está iluminando el Espíritu Santo. No, Señor. No, Señor. Discúlpeme, pero no. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y punto. Sencillo. Examinen los espíritus, dice San Juan. Necesitamos ver qué espíritu lo está motivando a hablar. ¿Está hablando de acuerdo a la palabra de Dios o está hablando en contra de la palabra de Dios? Si está hablando en contra, no lo está motivando, no lo está iluminando, no lo está guiando el Espíritu Santo. Sí es el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente, ¿sí? En Cristo. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Así que, aguas, queridos hermanos, que no se engañen, tenemos que estar atentos. Atentos tenemos que estar. Allá en segunda de Timoteo. A ver, segunda de Timoteo. Del 1 en adelante. Dice así, queridos hermanos, para que estemos alerta. Si no, miren. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra insistente a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará el tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, ya no. Ya se llegó el tiempo de que los hombres no soportan la sana doctrina. Vamos a ver lo que sí soportan. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Así de sencillo. Hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Sí? Se volverán hacia puros cuentos. Se volverán hacia cosas novedosas, a cosas que aparenta. Oh, es cierto, esto sí vale la pena. Oh, tiene razón. Es que así estamos unidos todos. Es que puros cuentos, queridos hermanos. Por eso dice, a ver, estás por las dificultades, acércate. A ver, por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. A ver, ¿cómo debemos de estar? Dice que se llegará el tiempo que los hombres no soportarán la sana doctrina. Qué tristeza. A mí me da tristeza que los mismos encargados de guiar al pueblo no soportan ya la sana doctrina. Ya no, se están yendo por otro lado. Están haciendo cosas que no va con la palabra de Dios. Por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Ese es el encargo de San Pablo a Timoteo. Cumplir bien el trabajo de evangelizador. Bien el trabajo de ese ministerio. Miren, allá en
Aquí está, Tito. Tito. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Vamos a ver cómo tienen que ser los presbíteros. Deben ser hombres intachables. Primero, intachables. Casados una sola vez, dice. En aquel tiempo se casaban todavía. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Pues el supervisor, el obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprochable, queridos hermanos. No debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque billullo, o sea, dinero. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Que se atenga, escúchenle, ¿cómo debe de ser el obispo? Que se atenga a la sana que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Así debe de ser el obispo, queridos hermanos. Debe de atenerse a la predicación de la sana doctrina. ¿Y qué es lo que se está mirando? Lo contrario. Hay mucho que desear. Porque hay muchos, dice en el versículo 10, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Queridos hermanos, esta cita bíblica yo me la aprendí cuando yo escuchaba las enseñanzas, cuando el padre Luis Toro empezaba a dar estas enseñanzas, ¿sí? Y él las dirigía hacia los protestantes. Lastimosamente a hoy se adaptan muy bien a nuestros pastores, ¿sí? A los pastores que están yéndose por una doctrina que no es la de Cristo. Y enójese quien se enoje. Yo no estoy hablando mal de nadie. Estoy leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconcierta a familias enteras. ¿Cuántas familias católicas no están desconcertadas al ver todas estas actitudes? Al ver todas estas actitudes. Así que, queridos hermanos, novedades en la iglesia. Tenemos que estar nosotros, pues, atentos a esas novedades. No tenemos que estarnos dejando llevar por esas novedades, dice San Pablo. No, tenemos que estar al pendiente. Efesios 5:5 dice, sépanlo bien, ¿sí? Perdón, el 5:6, que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Cuando una persona está predicando, cuando un pastor, ¿sí? Un obispo, sacerdote, diácono, religioso, laico,
X persona está predicando algo que va en contra de la sana doctrina, querido hermano, está perdido. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Pasamos a ser enemigos de la fe, enemigos de Dios, y así seas sacerdote. Sorry, pero es la verdad. No es mi verdad, es la palabra de Dios. Aquí no está excluyendo a nadie, aquí dice parejo, es para los que van en contra de la fe, están en contra de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que estar, queridos hermanos, pues alerta a las novedades. No nos dejemos llevar por el pañuelo verde. Ojo, hay que estar con el ojo puesto. Hay que estar atentos sobre lo que se va a llevar a cabo del sínodo, ¿sí?, de la Amazonía. Hay que estar atento. De este otro sínodo que se está llevando en Alemania, hay que estar alerta, ¿sí? Hay que ver para dónde va, para dónde está en el cauce o se está saliendo del cauce. Si el río está creciendo y se está saliendo del cauce. Así que necesitamos, pues, queridos hermanos, estar al pendiente. Miren, me quedan 5 minutitos y en estos 5 minutitos quiero darles a conocer una información que llegó, ya tiene un ratito, ya tiene más de un mes, mucho más de un mes. Así que me van a disculpar que hasta ahora lo voy a hacer público, pero es necesario, es necesario. Recuerdan que por allá más o menos en agosto, entrando agosto, aquí en la diócesis de Charleston, el obispo escribió una carta motivando y animando pues a todos los fieles a que se pusieran el piquetazo para evitar la contaminación. Él estaba preocupado, ¿no? De una u otra manera estaba preocupado y él quiso advertir diciendo, ¿saben qué? El que esté bajo estas condiciones, pues que lo haga. Órale, ¿sí? Adelante. Adelante. Así que, miren, después, un mes después, llegó, este es, a ver, aquí está, este es, a ver si lo alcanzan a distinguir ahí, el 5 de agosto, a ver si lo alcanzan a distinguir, el 5 de agosto, los de aquí de la parroquia de San Gregory, se han de acordar que nos exhortaron, nos hicieron esta exhortación, dice así: mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, me dirijo a ustedes en relación con la propagación continua del bicho que anda aquí. No lo nombro porque ya saben. En Carolina del Sur, según los centros de enfermedades, la variante Delta se contrae más fácil y rápidamente que otras variantes. El número de casos está aumentando y provoca más hospitalizaciones y potencialmente más muertes. Está ejerciendo una presión sobre los recursos de atención médica. He escrito a vuestros pastores para recomendar que se usen máscaras durante las misas y que tomemos la comunión en la mano para que podamos seguir celebrando el culto juntos. Además, recomiendo encarecidamente que todas las personas sean elegibles, se vacunen. ¿Sí? Después, un mes más tarde, llegó, ahí está, exhortando encarecidamente, dice, que todos se vacunen. Llega otro documento aquí. Aquí está. También, a mí me llegó este documento, ¿sí? En septiembre, un mes, digámoslo así, un mes después de ese otro documento, este es de la diócesis, de parte de Monseñor Robert Guglielmoni. Dice así: se los voy a dar a conocer porque no lo dieron a conocer aquí en la parroquia, ¿sí? Ni en otras parroquias. En algunas que yo he ido, que he asistido, no lo dieron a conocer.
Entonces, si no lo dieron a conocer, bueno, yo esperé tiempo y yo dije, lo voy a dar a conocer el día de hoy para que sepan, ¿verdad? Porque acá el monseñor insistía o sea, motivaba, animaba a que los que fueran elegibles, bueno, pues se vacunaran, ¿sí? Se vacunaron. Ahora en dice así, acá está la traducción. Dice, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, desde mi primera carta con respecto a las vacunas del COVID-19 en diciembre de diciembre del 2020, he alentado a todos los fieles, pónganle atención, queridos hermanos, los que me están escuchando, los que vayan a escuchar. He alentado a todos los fieles que son elegibles a buscar la vacuna si es médicamente apropiado. También quiero dejar en claro la enseñanza de la Iglesia sobre la importancia de la conciencia personal en lo que respecta al debate público sobre los mandatos de vacunas. San Pablo VI escribió en Dignitatis Humani: en toda su actividad, el hombre está obligado a seguir su conciencia para llegar a Dios, fin y propósito de vida. De ello, se deduce que no se le debe obligar a actuar de forma contraria a su conciencia. Tampoco, por otra parte, se le debe impedir actuar de acuerdo con su conciencia en materia de religión. ¿Sí? ¿Por qué hago este anuncio, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque hay parroquias en donde a las personas que no se han vacunado las ven como bichos raros, ¿sí? Hay parroquias en donde se ha insistido tanto que casi ya no los dejan entrar, incluso hay lugares aquí en Estados Unidos donde les están pidiendo un sobre o una tarjeta para ver si están vacunados. Esto es lo que dice el obispo de aquí de nuestra diócesis, Carolina del Sur, de Charleston, ¿sí? Entonces, por eso lo hago público, para que sepamos, ¿sí?, cuáles son nuestros deberes y obligaciones para los que se quieren vacunar y para los que no son vacunados, ¿sí? Especialmente para los que no se han piqueteado. ¿Por qué? Porque a esos son los que ya se picaron, los ven como bichos raros, ¿sí? Los hacen a un lado muy discretamente, pero ni la mano le quieren dar, ¿sí? Teniendo en cuenta estas enseñanzas, ninguna organización debería obligar a una persona a recibir la vacuna COVID-19. Si ha sopesado los beneficios y las cargas y ha decidido, con base en una conciencia debidamente formada, no aceptar una vacuna. Obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad viola la santidad de la conciencia y no se puede tolerar. Podemos estar en desacuerdo con las decisiones y opiniones de los demás, pero no podemos perder de vista la dignidad de la persona ni el deber de cada uno de obedecer su conciencia. Las personas como la iglesia o el clero, aquí hay que destaparnos los oídos para esas personas que se han puesto en una actitud agresiva, realmente agresiva. Sí las hay. Las personas como la iglesia o el clero tienen el derecho y la responsabilidad de plantear objeciones morales o éticas basadas en los dictados de la conciencia. No es necesario, escuchen bien, no es necesario que los pastores firmen
o emitan documentación para una objeción al mandato de la vacuna, porque la decisión de rechazar una intervención médica es de naturaleza personal. Actualmente, el estado de Carolina del Sur protege el derecho de cualquier persona a rechazar una vacuna, basándose en exenciones religiosas. Aquí está el Código de Leyes, escúchenlo, búsquenlo en la internet para que se den cuenta. Código de Leyes de Carolina del Sur, sección 44, lo vuelvo a repetir. Código de Leyes de Carolina del Sur, sección 44, 29 y 40. La diócesis de Charleston afirma que todas las organizaciones privadas y gubernamentales mantienen la misma protección de la conciencia individual y la libertad personal. Este derecho debe respetarse por todos los motivos y en todas las circunstancias. ¿Sí? También deseo enfatizar, dice Monseñor, que un objetor de conciencia se rige por el principio del bien común. Las personas que reclaman una exención religiosa deben estar preparadas para asumir otros medios médicamente recomendados para evitar la infección y el contagio por el bien de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Mientras nos esforzamos por salir de esta pandemia, oro para que cada uno de nosotros discierna fielmente la mejor decisión para nosotros, nuestros seres queridos y la comunidad en general. Es nuestro derecho y nuestro deber proteger la vida y respetar la conciencia de los demás. En la paz del Señor, Reverendísimo Robert Guglielmoni, obispo de Charleston, septiembre del año 21. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Me tardé porque miren, no es poquito. Chan, 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 chan. ¿Sí? ¿Sí? Así que, queridos hermanos, ahí está. Ahí queda en el video. Sí, yo aquí tengo esta copia. Yo se los hago llegar, se los anuncio. Si ustedes no lo miran, ¿sí? O no lo recomiendan o se dejan todavía que por ahí algún abusivo que no ha leído, que se dice, entre comillas, obediente. Hay que obedecer. Pero no se da a conocer esto. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Así que las personas que no quieren piquetearse, bueno, pues realmente, como lo dice el obispo, no hay necesidad que el pastor, o sea, el obispo o el párroco, firme un papel y haga llegar las órdenes a los párrocos o al sacerdote y diga, no, pues es que no hay problema, o sí que lo haga. No, dice, no es necesario, ¿sí? Que los pastores hagan un mandato, firmen algo así. ¿Sí? No es necesario, dice. No es necesario que los pastores firmen o emitan documentación para una objeción al mandato de la vacuna, porque la decisión de rechazar una intervención médica es de naturaleza personal. Así que, queridos hermanos, pues ahí tienen esto, ¿verdad? Yo lo hago con amor y por amor, sin ofender a nadie. No es esa mi intención, al contrario, que todos sepamos lo que debemos de hacer de acuerdo a lo que la iglesia enseña y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va enseñando también. Así que muchas gracias, queridos hermanos. Saludos a ¿quién está por ahí? Blanca Azucena, saluditos de parte de Beatriz y Susi, dice. Gracias, Susi. Más, Blanca Azucena, Catalán Flores, sí. Jimena Rivera, Día de Todos los Difuntos. Gracias, Jimena, por estar ahí con nosotros. Y a todos, a los otros que están ahí, no sé quiénes son, no salen sus nombres, pero bueno, gracias, que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y nos vamos a mirar, si Dios da permiso, este miércoles
¿sí? Con la hermana Marta. Ponemos nuestras necesidades en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, pasen una excelente noche en el Señor. Nos vemos en la próxima, Dios mediante. Saludos a todos.